Allinchamusus kachunku pichuchin parimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walekchu manachu no walej llakasani. Kankuna yachankichis ñaka España llaqtamanta pacha palarimsaykichis nuqaypa suti Magui. Kuna aparimsaykichis kay hatun takiy runas araq pacha nisqata imarayku uk suscriptor mañarimun kay takiy runasta. Suscriptorpa sutin Karisan Matías Uvilla. Payrayku qhawarikusun kay takiy runasta. Chantapis mascarini biografía tarini kay rapi es wikipedia.org nisqapi. Chaytaña uripusaykichis hasta ñawpaqman. Kunan hinallatata apachimunani hatun napiyaykunata hatun k'api imakita pichu suscribikamunku kay kanalman. Paykuna kasanku Enzo Vilo Vilo, Rodrigo M. Jiménez, Víctor Antonio Pereira. Allinchamusas kachunku, paykunapis qhawachunku kay chika videos karisan kay canalpi chantapis ima videotachus qhawarikuy munanku paykuna mañamuchunku no apamunaypas chanta qhawarikusun uyarikusun kusispa qhawarikusun chayta niyman. Kunan parlarisas Castilla Gallupis una masinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Arapacha a petición de un suscriptor, el nombre del suscriptor Matías Uvilla. Por él vamos a ver este vídeo y disfrutar de la canción. También voy a leerles un poquito de su biografía que he encontrado en wikipedia.org. Así también quiero enviar un gran saludo a aquellas personas que se han suscrito. También, si no menciono sus nombres, pero están suscritos en el canal, no es porque no quiera mencionarles, es porque no veo en la notificación los nombres. Sé que se han suscrito y de las personas que veo sus nombres son Enzo Vila Vila, Rodrigo M. Jiménez, Víctor Antonio Pereira. Que disfruten de lo que estamos haciendo, que sean bienvenidos. También pueden ver todos los vídeos que ya tenemos en el canal, así también pueden pedir ellos las canciones que ellos quieren ver o quieren sugerir. Pueden escribir en la caja de comentarios, con mucho gusto yo les voy a responder. Ahora voy a leerles un poquito de la biografía de Arapacha y ya luego nos vamos a ver el vídeo. Arapacha es un grupo chileno de música andina formado en la ciudad de Arequipa en los años 80. Los fundadores de Arapacha fueron 6 jóvenes nórdicos, 4 ariqueños y 2 iquiqueños. Johnny Pérez, Oscar Nievas, José Luis Gamboa, José Santos, Juan Flores y Jaime Vizcarra. 2006 dice, el nombre del conjunto nació en la búsqueda de una idea que formaba la raíz de la cosmovisión. Siempre nuestros artistas que quieren llevar adelante el folclore siempre están relacionados con la cosmovisión. ¿Qué quiere decir? Cosmovisión es la relación entre el espacio, la tierra, el aire, todo lo que es el planeta. Eso es cosmovisión. De la cultura andina caracterizada por 3 dimensiones o niveles espirituales. El Manquepacha, Acapacha y el Arajpacha. Escogiendo el último que corresponde al mundo espiritual superior donde habitan los espíritus y las divinidades, ¿no? Es como decir, es un ser superior. Después de participar en una gira artística por algunos países vecinos como Perú y una estadía de 1 año en Guayaquil, Ecuador, emigran a Santiago de Chile, donde les suman algunos nuevos integrantes como José Segovia Patara y Arturo Garrido. Así la banda reinicia su carrera en el local Café del Cerro. Fue en ese lugar donde fueron escuchados por Carlos Necochea, productor musical del sello Alerce, quien les propone grabar su primer disco. Fueron invitados por esta razón al evento folclórico más importante de la época, la Gran Noche Folclórica en el Teatro Caupolicán, ¿no? Es un teatro donde ahora mismo hacen muchos conciertos, yo creo, pero también hemos visto conciertos de Illapu en el Teatro Caupolicán. Bueno, aquellas personas que quieran profundizar ya esta biografía se van a Wikipedia y ahí está toda su biografía para que ustedes lo puedan leer. Miembros activos actuales son Arturo Garrido Fuentes, Patricio Arroyo Morales,
Gerson Matus Reyes, José Miguel Méndez, Marco Campos, Brian Fuentes, Astorga y José Segovia Patara. Exmiembro: José Luis Gamboa, Juan Flores, Conrado García, Patricio Guilodrán, Benjamín Torrico, Gabriel Segovia, Patricio Pincheira, Sergio Checho Ramírez, Moisés Mancho Figueroa, Eric Meluenda, José Arturo Chino López, Pablo Ponce y Carlos Cabezas González. Bueno, ahora sí nos vamos a ver el video. Arajpacha van a cantar o tocar, no sé, es Pachacama Socoroma. Vamos a escuchar, vamos a ver, como siempre, lo que yo entienda, lo que sienta de la canción, les voy a comentar. Ustedes también pueden hacer lo mismo, o lo que sepan de lo que vamos a ver, pueden comentar en la caja de comentarios. Pankunapis llaqtamas uyaritan, qhawritan, imatachu yachankichis kaytakish unas manta, imatachu rich'aysunkichis kay video qhawaris chayta qillqamuychis kay caja comentarios pichanta noqa ñawritawan qillqamullasqaykichista kunan qhawarinataki. A ver, ahí van a empezar. Titicaca encanto Pachacama Socoroma. Ese sonido peculiar es un charango. El charango le agarra las cuerdas así y empieza el rasqueo. Por eso es ese sonido del charango así, muy diferente de cuando sueltan y hacen las pisadas con las cuerdas. Eso yo ya con el tiempo que voy viendo, voy aprendiendo muchas cositas, escuchando y viendo. Es muy importante. Chay ch'aqwakuta hap'in kay mangunmanta, cuerdas ninta mat'i hap'in chaymanta huk makinwanta hina raskan chayman hina chay uyarikun kay ch'aqwaku kunan qhawarinallapuni. Zampoñita, ¿qué les dije? También las zampoñas es importante que se fijen que no es solamente que manejan una zampoña. Hay cantidad de zampoñas que ya anteriormente les he dicho. Cada uno es con distinto tono y hay de 2 tubos, 3, 4, hay unos que son como cuadrados, de 1 metro, de todo tipo. Ellos lo manejan de maravilla, todos esos instrumentos y eso lo que siento ahora mismo. Más que toda esta música es autóctona, como se puede decir, hasta el momento. No sé qué es lo que va a pasar más adelante. Ankunapish llaqtamasi yachankichis imaynatachus kay phukunas phukurimunku paykuna ma uqllachu, ma kikinchu tukuy wajina. Tiyan huch'uy hatun iskay kinsa phisqamanta tiyan chanta phisqa kanku iskaymanta hina churasqa patapi jurapi chayman hina tokamullankuta kunata astawan hach'asikus karisanku chayman hina paykuna sumaqta krimunku. Noqa niyman kay takiy kaykama autóctono puro niraq qallarishanichu guitarra eléctrica nina kaykama puro autóctono chay niyman kunan qhawarinallapuni. El bombito. El río, la yareta, el viento y las quebradas los puso ahí nuestro Dios. Pachacama, creó todas las cosas. Nosotros pusimos las pircas y fuimos acomodando la vida. Nos hicimos la naturaleza y la madre tierra nos acogió en su seno, nos acurrucó en sus brazos. Por eso somos río, somos piedra, somos montaña. Y si le quiero un brazo al río, son mis brazos. Si le sacan el agua al lago, me desangran. Si matan el ganado, me matan. Pachacama, se nos acaba la vida. ¿Qué va a hacer de nosotros si ofrecer el cactus?
sin escuchar cantar la cuculis, sin ver con los llamitos, ¿qué va a ser de nosotros? Vicuñas de pelos grises, manantial con canto lluvia, frontera que a nadie sirve, tierras que fueron nuestras, herencia que nada queda. Se nos acaba la vida, por eso lloro. Y cuando el indio llora, llora la tierra. Porque soy tierra y pertenezco a ella. Porque soy cóndor, porque soy parina, porque soy cuculi, porque soy cactus, porque soy yareta, porque soy viento, el color del frío. Y sin el aire puro, no vivo. Sin el fruto de la tierra, no vivo. ¿Y por qué no me queda nada? Por eso lloro. Pachacamac, Arumanti, Gutiérrez, Chihuazán, Pachacamac. ¿Volverá a florecer la primavera? Es como un relato que hace a la madre tierra, ¿no? Es la cosmovisión que es como pues, un resumen de todo lo que es la cosmovisión, ha dicho en todas esas palabras. Es por eso que es muy importante que nosotros entendamos que este mundo es, como decir, nuestro hogar, ¿no? Este mundo nos da a todos y este mundo matamos y este mundo nosotros mismos estamos aniquilando con muchas cosas, pues vamos a desaparecer en consecuencia a todo eso. Es evidente que Sudamérica todavía aún es un territorio que no está tan contaminado como otros países. ¿Por qué? Porque la industrialización está llegando tarde todavía ahí, pero tampoco sería bueno industrializar ni capitalizar como muchos otros países se han capitalizado y han matado todo lo que es lo natural. Ya es suelo todo pavimentado, ya no hay nada que respirar más que todo la contaminación. Es evidente que la gente nos mete que sin dinero no podemos vivir. También es evidente que antiguamente mediante el trueque se vivía muy bien. No sé, la verdad, solamente estoy dando mi forma de pensar. No sé si ustedes piensan de diferente manera. Simplemente digo que hay que respetar a la madre tierra como ella nos ha dado vida, ella nos da nuestra comida, nuestro hogar, todo en sí. Solamente debíamos de disfrutar de esta vida sin tanto egocentrismo y aceptarnos como somos por iguales, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Y hasta el momento, pues me está calando en el corazón y solamente espero no llorar porque yo soy muy sentimental con este tipo de canciones porque me traslada a mis raíces, me traslada a todo lo que es mi pueblo, porque eso es la música que hace, ¿no? Que nos llega al corazón. Kankuna llaqtamasi suyarinkichis imaynatachus pay rimarimun kay simimanta nima, imatachus ukusqan kay umanpi nimun imarayku kay pacha entero kay wasinchis nin, imarayku tukuy ima quwanchis kay Pachamama, tukuy imata quwanchis ñuqanchis kawsakunanchis tiyan sumaqta, ñuqanchis ichapis qullqirayku tukuy imas ruwanchis, mana qhawanchischu imaynatachus kay Pachamama waqasan, mana yachanchichu imaynatachus ñaq'ariypi kawsasan imarayku chay chika ñaq'ariypi kawsaytawan tukuy imapis tiyan terremotos, tiyan epidemias, tukuy imas rikhurimun imarayku nanan, ñuqanchis imaynatachus kay cuerpunchis ukhupi huk unquy tiyan nanawanchis kikin nanan kay Pachamamata, ñuqanchista mana t'ukunchischu chay nanaypi, t'ukurinanchis tiyan chayman hina ñuqanchis hark'akunanchis tiyan, kuyakunanchis tiyan kay Pachamamata. Ma hark'akusun ni kuyakusun chayri wañunqa, chanta ñuqanchis wañullasuntaq chinkasun kay Pachamama chinkanqa ñuqanchis chinkasun. Chay mana kusachu kanqa imarayku, ichapis tukuy runa ninkuma qullqiyuq mana imapis ruwakuyatinchu. Ari kunan mahina kay kawsaypi hina. Ñawpa mana hinachu kaq, ñawpa imaynachus huk runa tarpukuq papata ukata uqtaq imachus kaq astawan iskayninku huk hap'itawan huk kilo papa uqtaq huk kilo isañukuq chayman hina tiyakuq kanku sumaq
kay trueque nisqanku imaynatachus chayta ruwaq kanku tiyakuq kanku sumaq yanapakuspa tukuy ñawpaqman riq kanku kunan sapa huk llamk'arimunan nimatapis qurimunanchu chay mana kusachu chiqnikuy chantapis nini nuqanchis uklla kanchis uk rasalla kanchis kay umanchispi ñapis t'ukurinanchis tiyan si nuqanchis maqanakusun chiqninakusun tukuy ima mana kusachu kanqa kay kawsay ñak'arillapi kanqa chayta niriman chantapis chayta tukuy imatachis pay kay runa kay takiy runa umanpi t'ukun chayta uyarichis qankuna astawan yachayniyuq pay chayta niyman kunan uyarinallapuni todo eso, esa música al unísono que se puede sentir ¡guau! Es como si por todo mi cuerpo corriese todo lo que es mi pueblo, todos los recuerdos que se vienen. Es la conexión directa, puedo decir, esta canción es como un puente que hace que recuerde todo lo que he vivido y todo lo que me han enseñado, eso es lo que puedo decir. Uf. Es por eso que hablar de este tipo de canciones me hace recordar mucho a lo que es mis raíces, de dónde vengo, mis enseñanzas, cómo debe ser una persona. Todo eso pues lo llevo muy adentro, muy arraigado. Es por eso que me gusta este tipo de canciones. Y estos artistas pues transmiten eso porque no necesitan siquiera hablar, simplemente tocar y eso te llega. Eso es lo más importante que puedo rescatar de estos artistas. Quizás hoy en día no son tan apoyados como otros artistas, pero esta música va a perdurar si nosotros queremos. Este tipo de artistas merecen mucho más apoyo porque llevan nuestra cultura a otros países, van a mostrar cómo es nuestra cultura y muchas culturas saben muy bien que aprecian esta música porque llega en esa conexión con la madre tierra, eso es lo que siento yo. Y hablar de eso es pues para mí, es como un nudo que siento en la garganta cuando hablo de estas canciones porque me duele mucho, porque veo parte de mi gente que aún sufre por muchas cosas que quizás no tiene sentido mencionarlos, pero ustedes me entienden por qué digo eso. Llaqtamas iskaitaki yuyarispanoqa llaqtayta yuyarikuni imaynatachus chay rato hamuwan tukuy imaynatachus kawsakurqani huch'aymanta hasta hamunaykama kay karu llaqtaman yuyarichiwan imaynatachus llaqtamasini kunankama mana sumaqtachu kawsanku imarayku waq runasrayku chiqnikunku manchaykusachu chanta yuyarikuni imaynatachus mamay tatay yachachiwaq munakuyta runata imarayku killan kanchis waq runa kanchu chay takiy uyarini chayqa sunquyman chamuwan charaykush waqani charaykush nini kay hina takiy runasta ñawpaqman apana tiyan imarayku ichapis maqankuna munakunkichischu kay takiyta waq llaqtaqpi sumaq uyarikunku sumaq waqarikunku imarayku kay takiy may llaqtamantapis kay sunquykiman shamun chayqa chaypi qhipakun sunquyki ukhupi qhipakun charaykush waqani ichapis qankuna ma waqankichischu nuqa waqani imarayku munakuni imaynatachus
llaqta imaynachu waq llaqta imaynatachu chiqnikunku wakin runa masisniyta campoman kaqtinrayku chayrayku waqani kunan uyarinallapuni ya. Cuando toca la zampoña, ese sonido, ¡buah! Hace que mi mente recuerde y me acuerdo cómo yo caminaba por los cerros, divagaba mi mente, divagaba por conocer otros países, en muchas cosas, ¿no? Pensaba. Esos recuerdos se me vienen al escuchar eso. No sé si les pasa a ustedes, pero eso siento. Kankunapis llaqtamasis kayna imaynatachus toqarimun chayqa ñapis umayta yuyarichin imaynatachus noqa lomapata puriq kani umaypita t'ukuriq kani imaynachus llaqta haqay lomas wasaqpi nispa niq kani riqsiyta munaq kani chay huch'uy kaspa kunan hina kay Caru llaqtaman hamuptí yuyarikuni chayta chayrayku kay hina karishani waqay ch'uru karini uyarinallapuni ya. ¿Qué puedo decir? Este tipo de canciones hace que mi corazón, a veces la nostalgia, todo lo que sienta hace que broten y se transformen en lágrimas, ¿no? Porque es la única forma de que un cuerpo pueda eliminar el dolor o los recuerdos o todo lo que ha vivido, o todo lo que siente, pues se elimina mediante las lágrimas y eso es lo que he hecho hoy, recordar muchas cosas y expresar lo que siento. ¿Y qué puedo decir yo de estos artistas? Simplemente decirles gracias por existir porque hay muchos artistas, tanto de Chile, de Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina y casi toda Sudamérica, que compartimos la música andina casi con los mismos instrumentos, solamente las tonalidades y la forma de composición de las letras son diferentes, pero después todo es igual. Y ese sentimiento yo lo siento sin importar de dónde venga. Para mí lo importante es sentir lo que quieren transmitir estos artistas y eso es lo que hago. Es importante también que ustedes cuando vean a un artista, ahí llevan la típica ropa
yo creo que de Socoroma. Socoroma debe ser un pueblo de Chile. No sé, por el nombre digo yo eso, porque la vestimenta mismo de los artistas representa a ese lugar, a todo lo que es Chile, parte de todos los indígenas que son los primeros, ¿cómo se puede? Los primogénitos de esa cultura. Todos eh, todas las personas que son indígenas en todos los países son primogénitas de toda esa cultura. Así que aquí no hay que decir que por ser indio, porque ser de la ciudad es mejor, no. Les invitaría a que vean sus árboles genealógicos para que ustedes se den cuenta de dónde vienen, para que aprecien realmente y acepten de una vez que todos somos iguales. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, solamente quería transmitirles y espero de corazón. Yo voy a dejar el link de donde estamos viendo este video. No he encontrado el canal de Arajpacha hasta ahora. No sé si ustedes conocen para que me envíen el link, para que vayamos a su canal y sigamos apoyando a Arajpacha también. Es muy importante también, no se olviden pedir sus canciones preferidas de sus cantantes preferidos, así seguir apoyando a los artistas. Qankunapish llaqtamasi suyarisawankichis tukuy imanimusqayta kay sunquy ukmanta parlamuni. Imarayku nini kay takiy runas ichapis chay p'achillikunku kanman kay llaqta Socoroma. Chayta t'ukurini imaraykuchus qhawankichis imaynachis p'achikunku, imaynatachis paykuna tukuy ladoman hina p'achakuspa rinku, mana wahinatatachis p'achikunku, tukuy llaqtanpi imaynachis kaq chayta ruwanku. Chayma hina paykuna takiy apanku tukuy ladoman. Chayma hinata nuqa uyariyku uytawan ma importanchu kay may suyumantapis kachun. Sunquyman chamuptin nuqa kusikuni imarayku kay hina waqarichiwan tukuy llakiyta kay waqayniypi urqumuwan chay kusapacha. Chayma hinata nuqa tasnikuni sunquyta niyman chantaniykichis qankuna qhawarinaykichis tiyan kay pichus kay hermanosninchis campupi tiyakunku ciudadpi killan kanchis qankuna qhawarinaykichis tiyan may pichus abuelosniyki tiyakurqa chayma hina ninaykichis ari abueloy kasqa campullamanta imaraykunchus nuqa chiqnikuni nispa tapunaykichis tiyan chayta niykichisman chantanini kay link saqasaq kay Arajpacha kay imaymay kay canalpi qhawarisanchis chayman qhawarimunaykichispa chanta qankuna yachankichis chay kay link kay Arajpachaman apachimuaychis suscribikamunaypaq chanta astawan takiykuna qhawarinanchis chantapish ama qunqaychischu ima takiy runatachus qhawarikuyta munankichis chayma hina apamusaq nuqa qhawarinanchispaq kunan kay kamalla waq video kama llaqtamasis allinpach.